Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez Esteban, soy estudiante de Medicina Humana y en este video voy a compartir con ustedes la resolución de algunas preguntas de tipo caso clínico acerca del sistema cardiovascular. Para ello les voy a mencionar a manera de panorama general que nuestro corazón tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores denominadas aurículas o atrios y 2 cámaras inferiores denominados ventrículos. Recordemos además que la sangre desoxigenada llega de diferentes partes de nuestro organismo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Luego será impulsada la sangre venosa al ventrículo derecho y este, por su contracción, impulsará a esta sangre desoxigenada hacia un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, por salir del corazón, se conoce como arteria y se denomina arteria pulmonar porque se dirige hacia nuestro pulmón. Es allí donde la sangre venosa, la sangre desoxigenada, se va a oxigenar por el intercambio gaseoso que ocurre a nivel del capilar alveolar. Luego, esta sangre oxigenada ya va a regresar al corazón a través de un vaso sanguíneo que se denomina vena. Recordemos que la vena es aquel término que recibe un vaso que regresa al corazón. Y en este caso su punto de partida fue el pulmón, entonces se denomina vena pulmonar. Es así como la sangre oxigenada ya llega a nuestra aurícula izquierda. Será impulsada posteriormente al ventrículo izquierdo en dirección a la gran arteria aorta, que distribuirá pues la sangre a través de más ramificaciones hacia diferentes tejidos. Aquí podemos apreciar cómo ocurre esta distribución. Aquí podemos graficar una célula a la cual ingresa oxígeno dejado por las arteriolas, por arterias muy pequeñas. Luego la célula realizará la llamada respiración celular, o sea, ingresa a la célula el oxígeno y la célula elimina a manera de desecho CO2. Este CO2, entre otros desechos o moléculas, pasará hacia el sistema venoso. Es así como esta sangre desoxigenada va a regresar nuevamente hacia nuestro corazón. Y esto se va a repetir. Es así que tenemos dos tipos de circulaciones. Por un lado, una circulación pulmonar, o también denominada menor, porque va del corazón al pulmón y del pulmón al corazón, con el fin de oxigenar la sangre y que ésta vuelva al corazón. Luego tenemos a la circulación general o mayor, que consiste en la distribución de la sangre ya oxigenada del corazón hacia el resto del tejido. Y del tejido, la sangre desoxigenada regresará hacia el corazón. Vamos a leer entonces el primer caso clínico. Varón de 57 años, diabético e hipertenso, que acude a urgencias por dolor en el pecho, como si lo aplastaran, acompañado de disnea, dificultad para respirar, sudoración y sensación de muerte inminente. Se sospecha que sufre un infarto en el corazón y para apoyar el diagnóstico se solicita un electrocardiograma, estudio que registra los impulsos eléctricos del corazón producidos por el sistema de conducción. Respecto al sistema de conducción, es cierto que el nodo atrioventricular es el marcapasos primario del corazón. La red de Purkinje corre por las aurículas. El nodo sinoatrial descarga a una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Las fibras de Purkinje se localizan en el subepicardio. Primero vamos a recordar cómo está constituida la pared de nuestro corazón. Aquí hemos ampliado a las capas de la pared del corazón y tenemos la siguiente imagen. En la parte más interna encontraremos al endocardio, que está constituido pues básicamente por el epitelio, por el llamado endotelio. Por debajo del endotelio, en la misma capa del endocardio, vamos a encontrar al subendotelio, con algunas fibras musculares. Y por debajo del subendotelio encontraremos al subendocardio, que también se encuentra en el endocardio. Este subendocardio tiene algunos vasos sanguíneos, algunas fibras que se conocen como fibras de Purkinje, que en realidad son células musculares cardíacas modificadas. Por debajo del endocardio tendremos el miocardio, que está constituido por fibras musculares cardíacas o, dicho de otro modo, células musculares cardíacas.
Finalmente, en la parte más externa tenemos al epicardio, que como podemos apreciar está constituido por un tipo de tejido conectivo especializado, que no es más que tejido adiposo. Este tejido adiposo es principalmente unilocular, como podemos apreciar en la imagen, y por ser tejido conectivo, allí también vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos grandes, arterias y venas. Dicho eso, podemos entender mejor este gráfico. Recordemos a las células musculares cardíacas que están en el miocardio. Bueno, pues resulta que en algunas partes de nuestro corazón vamos a encontrar células musculares cardíacas modificadas, o dicho de otro modo, especializadas. Estas fibras musculares cardíacas especializadas tienen la especial función de enviar impulsos y las vamos a encontrar distribuidas en específicas partes del corazón, como por ejemplo, en la desembocadura de la vena cava superior vamos a encontrar un conjunto de estas células que les menciono, de estas fibras musculares cardíacas especializadas, que se denomina nodo o nódulo. Como está en esta posición, se denomina sino auricular, por estar en la aurícula, o sino atrial, porque atrio también es otro nombre que recibe la aurícula, o también lo pueden encontrar con el nombre de Kate Flagg. Y último, pero no menos importante, recibe también la denominación de marcapasos del corazón. ¿Por qué? Porque las células musculares cardíacas especializadas que se encuentran ahí envían un impulso de 60 a 100 veces por cada minuto. Este impulso pasará luego a un nódulo que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo, que se denomina nódulo aurículo-ventricular. Recordemos que la aurícula también se denomina atrio, por eso también se conoce como nódulo o nodo atrio-ventricular. O en otros textos también lo pueden encontrar como el nodo de Aschoff-Tawara. Una vez llegado el impulso a ese nivel, a ese nodo, el impulso pasará a través o será enviado a otras células o fibras musculares cardíacas modificadas que se encuentran formando este haz denominado haz de His, el cual antes de llegar a la punta del corazón se va a dividir en unas ramas derechas, unas ramas izquierdas en dirección al ventrículo derecho e izquierdo. Es así como a nivel de estos ventrículos vamos a encontrar estas células musculares cardíacas modificadas, pero que a este nivel van a ser un poco más grandes y que van a almacenar glucógeno en su citoplasma. Estas fibras se denominan especialmente fibras de Purkinje y se van a ubicar específicamente a nivel del subendocardio de nuestro endocardio de la pared del corazón. Recordemos que el primer impulso enviado por el nodo sinoauricular es de 60 a 100 veces por minuto. Es por eso que a nivel de las fibras de Purkinje también el estímulo va a ser en el mismo tiempo o momento, se podría decir, o cantidad de 60 a 100 veces por minuto. Esta cantidad de impulsos por minuto va a estimular la contracción de las células musculares cardíacas que se encuentran en nuestro miocardio para estimular así la contracción de cada ventrículo. Es así que la frecuencia cardíaca está determinada por el marcapasos, por el nodo sinoauricular. Y esta frecuencia cardíaca entonces va a ser la misma cantidad de impulsos enviados por las células que se ubican ahí en ese nódulo. Es decir, la frecuencia cardíaca normal va a ser de 60 a 100 por minuto. Es así que la respuesta correcta para esta pregunta es la letra C. La siguiente pregunta menciona lo siguiente. La principal causa de infarto son las placas de ateroma, las cuales son un cúmulo de lípidos en la túnica íntima de las arterias y arteriolas, que disminuyen la luz vascular. Para determinar que la lesión se encuentra en dicha túnica, debe observarse que A. Está entre el endotelio y la lámina elástica interna. B. Se localiza entre las láminas elásticas interna y externa. C. Aparece rodeada de células musculares lisas. D. Se forma principalmente por pericitos.
Bueno, para resolver esta pregunta les traigo nuevamente una imagen muy bonita donde podemos apreciar la salida, la entrada de algunos vasos sanguíneos. Aquí observamos a nuestro corazón. Recordemos que tiene tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. De la misma manera van a salir vasos sanguíneos como por ejemplo la principal, una arteria muy grande que es la arteria aorta. Por lo tanto, la cantidad de capas que va a tener la pared de esta arteria va a ser la misma que la cantidad de capas que posee la pared del corazón. Es decir, 3 capas va a poseer esta arteria. Estas capas cambian un poco de denominación. La capa más interna, lo que vendría a ser el endocardio para el corazón, en la arteria se va a denominar túnica íntima. La capa del miocardio en el corazón, en la arteria, vendría a ser la túnica media. Y la capa más externa de la arteria vendría a ser la túnica adventicia, que para el corazón sería pues como el epicardio. En esta otra imagen podemos apreciar cómo una gran cantidad de lípidos está ingresando a células que se ubican en la túnica íntima de una arteria. Podemos apreciar que al recibir estas células a los lípidos se transforman en células espumosas, justamente por la apariencia que van a tener. Estas células espumosas, como podemos apreciar, se comienzan a acumular junto a células musculares que también llegan a ese sitio donde hay una gran inflamación. Y es así como la pared de la arteria se comienza a agrandar, permitiendo así o ocluyendo así el paso de la sangre a través de la luz del vaso sanguíneo. A ese conjunto de células, a ese conjunto de componentes, de lípidos a nivel de la túnica íntima de un vaso sanguíneo se le conoce como ateroma. Y como les vuelvo a repetir, se produce un ensanchamiento o endurecimiento de las arterias, a lo cual se denomina ateroesclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias debido a las placas de ateroma. Nos podemos dar cuenta además cómo el endotelio está por encima de la acumulación de estas células, o mejor dicho, está por encima de estas placas ateromatosas. El endotelio es parte de la túnica íntima. Otra parte de la túnica íntima es la lámina elástica interna. La lámina elástica interna está luego en contacto con la túnica media, que como podemos apreciar aquí está constituido por células musculares lisas. Es así que la acumulación de estas placas ateromatosas está entre el endotelio y la lámina elástica interna, por lo cual la clave en esta pregunta número 2 sería la A. Finalmente, al examinar un tejido con microscopía de luz, observa un vaso pequeño con 2 capas circulares de músculo liso en su túnica media. El lumen de este vaso es levemente mayor que el diámetro de un eritrocito. ¿Cuál de los siguientes tipos de vasos examina? A, la vénula; B, el capilar fenestrado; C, la arteriola; la arteria muscular; la vena grande. Continuando con esta imagen, podemos apreciar cómo la gran arteria aorta va a dar lugar a ramas, las cuales a su vez se van a ramificar para dar irrigación pues a diferentes tejidos. Dentro de estos tejidos, las ramas de estas arterias se van a ramificar cada vez más y a ser mucho más pequeñas hasta llegar al nivel, se podría decir, de arteriolas, que son arterias de pequeño calibre dentro de los tejidos. Estas arteriolas tienen un diámetro aproximado de 20 micras. Y son muy importantes porque como podemos apreciar en esta imagen, está constituida a nivel de su túnica media por 2 capas de células musculares lisas. Y esto es muy importante, ya que las arteriolas se van a caracterizar por encargarse de regular la presión arterial, ya sea mediante la vasoconstricción o mediante la vasodilatación. Luego, a nivel de los capilares encontraremos a los pericitos.
Recordemos que los pericitos están rodeando a la célula endotelial de los capilares y están pues por debajo de la membrana basal de este endotelio. Estos capilares pueden ser de tres tipos. Pueden ser capilares continuos, pueden ser también capilares fenestrados o capilares discontinuos o también denominados sinusoidales. Los capilares continuos se llaman así justamente por la continuidad que hay en las uniones entre la célula endotelial y su membrana basal también es continua, mientras que aquellos capilares fenestrados son los que tienen poros o fenestras entre las células endoteliales. Y finalmente los capilares discontinuos o sinusoidales son aquellos en los que ya no solo es entre las células endoteliales donde hay poros o fenestras, sino que es también en la membrana basal donde hay estas fenestraciones que justamente le dan esa característica de discontinuidad. Es por ese motivo que en la respuesta a esta pregunta debemos considerar a la alternativa C. La arteriola es la que posee dos capas de músculo liso en su túnica media. Muchas gracias por su atención. Espero que este pequeño repaso con casos clínicos les haya servido mucho en su estudio. Nos vemos en un próximo video y si les gustó denle like y suscríbanse al canal. Hasta una próxima oportunidad.